Pues bienvenidos y bienvenidas a este programa de Hablemos Aquí Ahora. El día de hoy me siento emocionado porque vamos a tocar un tema del cual quizás muchos siempre hemos tenido cierta curiosidad y hemos tenido algunos mitos o tabúes sobre este tema, el cual muchos no conocemos a fondo. Y para ello quise invitar al astrólogo Fernando Álvarez, que es un gran ser humano, un ser humano con una espiritualidad muy profunda, para venir a hablarnos de este tema que es la astrología. Así que, Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Gracias. No, pues muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí en este espacio, regalándonos un espacio de tu tiempo para venir a compartirnos sobre la astrología en este programa. Con gusto todo lo que quieras preguntarme, lo que tu audiencia quiera saber. Vamos a avanzar sobre ello de la manera más simple y entendible posible, digamos, porque es una introducción al tema también, ¿no? Ok. Fernando, antes de iniciar en este tema, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas para que las personas quienes te conocen y quienes te están conociendo por primera vez puedan saber un poquito más de ti. ¿Te parece? Ok. Sí, perfecto. ¿Cómo te defines, Fernando, en una palabra? Bodhisattva es una palabra que se aplica a una persona que trabaja o que dedica su vida a que las personas, que los seres adquieran una mayor conciencia, y es una figura que viene del budismo zen, y es una especie de ordenación que tomé hace unos años atrás. Ah, ok, entonces, qué interesante. Si tuviera que definirme por una palabra, sí, sería esa palabra. Ok. No es que me sea fácil definirme, ¿no? Pero, sí, pero esa te podría englobar en estos momentos. ¿A qué te suena el silencio? Plenitud, absolutez. Ok. ¿Soledad o compañía? Ambas son las dos caras de la misma moneda. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál sería? ¿Vivir en una película? Ajá, una película que a ti te guste, no sé en cuál sería. ¿Cuál dirías? Me gustaría vivir en esta película. Dogen. Ok. Se llama la película. ¿La palabra que más usas? Conciencia. ¿El pensamiento que más te visita? En general no me visitan mucho los pensamientos. Más que nada me visita, o estoy en un estado de serena calma. Ok. ¿Qué le agradeces a la edad? Buena pregunta. No creo que sea una cuestión de edad. El número no representa nada. Conozco muchas personas con este mismo número que tengo yo, 57, y siguen teniendo 15. Así que a lo que agradezco en realidad es al proceso que se ha desplegado en mí. A eso sí le agradezco. ¿Una frase que te guste o te inspire? Mushotoku. ¿Qué significa? En japonés significa no beneficio. Es una palabra del Prajna Paramita Sutra, que es el discurso que Buda le da a Sariputra. Es un discurso, el sutra más resplandeciente del budismo zen sería, ¿no? Y quiere decir no beneficio. O sea, no hagas negocio, sería, no hagas negocio. Eso significa, traducido a Occidente. Ok. ¿Un buen consejo que te hayan dado? Se ve que no recuerdo este momento ninguno, así que no parece ser que buenos consejos no ninguno. Okay. No recuerdo ninguno. ¿Que me hayan dado? No. Ok. ¿Cuál es el peor defecto del ser humano? La ignorancia. ¿Cuál es para ti la ironía más grande de la vida? No creo que la vida tenga ironía. Creo que la ironía es de quien observa la vida.
Y visto desde ese punto de vista, quizás la ironía para muchas personas es que la experiencia es un peine que tienes cuando ya estás pelado. Yo no creo que se trate de la vida. Ok. ¿A qué actividad le das más espacio en tus días? A la felicidad, la plenitud. ¿Qué es aquello, Fernando, que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? El despertar. Cierto. ¿Qué música disfrutas más? Toda, desde el rock hasta la música japonesa. La verdad que tengo un gusto muy extenso y amplio en músicas, y casi siempre las adecuo a mis estados de ánimo. Okay. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Un buen planteo. No me gustaría ser recordado yo, sino algunas cosas que señalo, como por ejemplo el trabajo amoroso y consciente en uno mismo y en todos los seres. Así que más que ser recordado yo, me gustaría que sea recordada la enseñanza. Ok. Fernando, pues estas preguntas, finalizamos esta sesión de preguntas. Es aquí donde quizás eran preguntas que no te esperaba, pero es donde nosotros podemos conocer un poquito más allá de lo que vemos de ti en redes sociales y que conocemos, ¿no? Sí, muy buenas, me gustaron tus preguntas. Fernando, todos tenemos una historia. Antes de iniciar el tema, nos gustaría saber cuál ha sido tu historia. ¿Cómo llegaste a convertirte en lo que eres ahora, un astrólogo? ¿Cómo fue ese proceso? Ok. Primero, César, quiero aclararte un punto, y es que yo no soy astrólogo. O sea, la astrología es una de mis praxis, ¿no? Como tu praxis es hacer podcast, etc. También dentro de mis praxis se encuentra el psicoanálisis, se encuentra el budismo zen, la meditación, la filosofía. O sea, tengo muchas praxis. Okay. Quizás soy más conocido por la práctica de la astrología y la difusión de la astrología, ¿no? Pero no me definiría como astrólogo en absoluto. Es un rol. Sí, es una práctica. Aclarado ese punto, conocí la astrología allá a mi tierna edad, a los 18 años, por un amigo que era astrólogo, y aprendí a calcular cartas. Mi formación, yo soy capitán de barcos, o sea, soy oficial de la Marina Mercante, y navegué hasta los 28 años, más o menos, 28, 29. Entonces, la astrología hasta mis 46 años fue una práctica de estudio privada, personal para mí. No es que yo la difundía como la difundo hoy en día. Entonces, en un principio me resultó fascinante porque algunas cosas se podían confirmar, pero la verdad es que los libros, los cursos que se dictaban y se dictan son más bien normativos. O sea, tenés el sol en Sagitario, sos así, 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 tenés la luna en Cáncer, sos así, así, así. Entonces todo eso es como muy, no solamente es normativo, sino que también te condiciona y te da unas respuestas de las cuales vos, si querés, te podés convencer y sugestionar, pero en esencia no deja de ser como cualquier otra actividad social normativa que te encasilla, ¿no? No. Entonces, bueno, empecé a buscar mi propio entendimiento y mi propio estudio y mi propia práctica de la astrología, lo que me llevó a unirla a la psicología transpersonal. Luego yo estudié psicoanálisis, hice muchos años de terapia psicoanalítica, me hice psicoanalista. O sea, he tenido distintas actividades a lo largo de mi vida, muchas: el budismo, la meditación, el budismo zen. He viajado muchísimo, he viajado en Oriente, he viajado por Europa, he viajado mucho. Tengo también una iniciación dentro del budismo de la línea del Sakyan, que es una especie de budismo chamánico. Después estuve mucho tiempo también en el chamanismo. Me dedico al tema de trabajar con las medicinas chamánicas, que conocí en la zona de la Amazonia, etcétera. Incluso aquí en el norte de México también he tomado contacto con otras medicinas, que son todas herramientas que he articulado y conectado con la astrología
hasta crear un método que es de mi autoría, que es la consultoría astrológica con orientación psicoanalítica y transpersonal, que es algo que enseño hoy en día en una escuela que tengo online, Casa 12, casa12.org, y doy seminarios, y tú ya me conoces en las redes, o sea, pero es ese enfoque, digamos, es un enfoque que es producto de una articulación de lo que he vivido a lo largo de mi vida y lo que he aprendido en mis propios procesos personales. No es el enfoque clásico, porque el enfoque clásico es muy determinista, o sea, esto te va a pasar, esto eres tú, como si ya estuviera escrito en alguna parte, lo cual a las claras es ridículo, ¿no? Porque no toda la gente... ¿De qué signo eres tú, César? Aries. Aries. Qué bien, me gusta, me cae bien. No todos los arianos son igual, muchos amigos míos son de Aries, pero no todos los arianos son igual, obviamente que no. O sea, ¿no? Entonces, podemos decir una cantidad de cosas generales, sí, pero cada uno es absolutamente específico. Entonces, Sí, claro. mi búsqueda y mi utilización pasa por ahí. Ok. Qué interesante cómo toda esta semblanza de vida y todos estos conocimientos lo hiciste como una recopilación en esta astrología de tu autoría que dices que es enfocada a algo transpersonal, ¿no? Que Sí. eso se me hace como algo muy interesante, cómo aplicaste quizás las cosas que veías que te funcionaban y las conjugaste para crear algo único. Sí. Fernando, y ahora comenzando a hablar de la astrología, ya conocimos un poco de tu historia, cómo llegaste hasta este punto. ¿Qué es la astrología? ¿Cómo nos la podrías tú explicar? Porque a veces te voy a comentar, la gente y pensamos a veces, pensamos en astrología y mucha gente lo puede confundir con brujería, ¿no? Que no tiene nada que ver. O sea, una cosa con la otra, pero la gente a veces dice, es astrólogo y dicen es brujo, no sé, quizás porque lees la carta astral o ese tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Así es. Bueno, mira, yo creo que la mejor manera que tiene la audiencia de entender la astrología Ajá. es a partir... Tú estás en México, estamos en México, tú sabes, yo soy de Argentina. Pero aquí en México hay muchos monumentos, muchos edificios creados por los aztecas, los mayas, etcétera, desparramados por todo México. He podido estar en lugares como Chichén Itzá, por ejemplo, ¿no? Pero también los vas a encontrar en Europa, los vas a encontrar en Oriente, vas a encontrar estos monumentos líticos, o sea, de piedra, ¿no? ¿Para qué existen estos? Si nosotros nos ponemos a entender que son muy, muy antiguos, algunos Sí. datan de hace 6.000, 7.000 y 10.000 años. Y por eso ese frío lo llamamos invierno. Y aquí, verano, a ese momento de calor, expansión, ¿sí? Es un movimiento de Sí. una cualidad. La cualidad es centrífuga. O sea, que si tú tiras una semilla tiende a crecer, todo tiende a expandirse, los animales se mueven de aquí para allá, las abejas van detrás de las flores, así, ¿no es cierto? Ahora, en invierno la cualidad es hacia adentro, es centrípeta, es hacia introspectiva, es de frío, es de quietud, el oso se mete en la cueva a hibernar. Entonces, este movimiento, que es centrífugo, centrípeto, es como el que tiene tu corazón de diástole, sístole, o tus pulmones de inhalación, exhalación, o el ciclo circadiano del sueño y la vigilia. Entonces, todo en la existencia sigue este principio de polaridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok, ahora, sería sumamente importante conocer cuándo nos va a tocar un determinado clima, es decir, anticiparnos y saber cuándo va a ser primavera, verano, otoño o invierno, para regular nuestras actividades, sembrar, cosechar, ayudar a que los animales se apareen, nuestro ganado, si tenemos ganado, etcétera, ¿verdad? Si nosotros sabemos cuándo van a venir los climas, nos acomodamos mucho más fluidamente y armónicamente a la existencia y por lo tanto la vida continúa con más facilidad, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces sería buena idea, César, hacer un monumento, hacer una piedra orientada en una dirección que cuando el sol salga en un determinado momento del año, lo veamos por un agujero que hagamos en la piedra y sepamos que ese, por ejemplo, va a ser el día más corto del año, que va a dar origen a toda una serie de días que cada vez van a ser más largos hasta el día más largo del año, y así ese monumento de piedra nos serviría como una especie de reloj, ¿cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, a las claras, sabemos que una forma del cielo, el sol acá, el sol allá, la luna acá, la luna allá, etc.,
va a tener una cualidad sobre la Tierra. Hay forma y hay cualidad. ¿Es correcto? Sí. Ok. Si entendemos esto, podemos prever, podemos predecir cuándo va a venir el otoño y el invierno. Las cualidades, claro, podemos predecir las cualidades. Esa predicción de la cualidad que va a haber en la Tierra, observando el cielo con las herramientas que creamos, ahora usamos computadora, no tenemos a Chichén Itzá, no necesitamos una piedra. Eso es la astrología, el estudio de las cualidades y sus ciclicidades recurrentes gracias a la observación del cielo. Ahora, que yo pueda predecir que acá, en donde estoy en este momento, estoy en Veracruz, estoy en un momento de calor o de primavera, no quiere decir que yo pueda predecir lo que voy a hacer. Yo puedo estar tomando chela, puedo estar tirado con el clima mirando Netflix, puedo salir a sembrar la tierra, o sea, las actividades, los acontecimientos no pueden ser previstos por la astrología, porque el ser humano tiene libre albedrío de qué hacer con esa cualidad. Pero las cualidades que se predicen gracias a la observación del cielo, ¿sí? Son inevitables. Si yo te digo, a partir de diciembre va a venir tal estación, pues va a venir esa estación. No hay manera de que lo cambiemos a eso. Entonces, ahí sí la astrología habla de lo que se puede predecir. Se pueden predecir las cualidades que van a venir y sus ciclicidades para una persona específica nacida en un momento específico. Sí se puede. Pero no se puede predecir qué va a suceder. Y ahí es donde la astrología ha sido tratada o maltratada, vamos a decir, porque entonces se dice que no es una ciencia y que es porque no predice acontecimientos. Bueno, eso es un error. Ciencia viene de sciere, o sea, yo estoy muy formado en el campo de la ciencia, de la física, etc. Ciencia viene de sciere, del latín, y quiere decir que tú observes un fenómeno y quites, o sea, llegues a una conclusión sobre una regla o un enunciado que dé cuenta de ese fenómeno para poder predecir que vuelva a suceder. Claro. ¿Y eso se puede hacer con la astrología? Sí se puede hacer con la astrología. Ahora, no es una ciencia para predecir acontecimimientos repetitivos del orden de la microfísica. Es una ciencia para predecir ciclicidades en un orden que se llama macroorden. Entonces ahí es donde mucha gente quiere utilizar o utiliza la astrología para calmar su angustia neurótica. Es decir, quiero saber qué me va a pasar, voy al astrólogo para que el astrólogo me lo diga. Y ahí se produce mucha manipulación, hay que ser muy consciente de eso, hay que ser cuidadoso. Por eso la astrología sirve para conocer tu naturaleza, tus cualidades, tus posibilidades, pero no para predecir lo que vas a hacer con ellos. ¿Okay? Entonces, ¿se podría decir que la astrología es como matemática pura al ser tan exacta y tan cíclica? Es interesante. La matemática en realidad es la herramienta que construimos nosotros para cuantificar y predecir lo que vemos como un fenómeno en el cielo. O sea, la matemática viene después de la observación del cielo. De hecho, la matemática inicia en la Mesopotamia por la necesidad de contar las cabras. No es que mucha gente cree que la matemática, los números existen previos. No, los números los construimos nosotros y existen después. Ahora, en ese sentido, sí podemos decir que es exacta. Sí, totalmente. Y que es rigurosa y que necesita un estudio. Sí, totalmente. Es así. Ok. Entonces, después de todo esto que nos explicas, que me queda ya más claro y con más entendimiento sobre la astrología, ¿el horóscopo existe, es verdad, o la gente, como dices, se ha aprovechado de esta situación para calmar sus ansiedades? Se ha aprovechado de la situación para calmar las ansiedades, porque hablar del horóscopo sería como que yo hiciera un pronóstico todos los días de los mexicanos, los argentinos, los brasileños y los españoles, suponte tú, ¿no? Entonces, suponte que yo dijera, bueno, los mexicanos este mes van a tener calor, AMLO va a hacer tal o cual cosa y bla, bla. Dijera, los argentinos siguen con Fernández, que siguen con el problema de la pandemia, y tienen un grave problema económico y van a seguir mal. Sí, en general, lo que se dice, sí, pertenece a una generalidad, pero si tú hablas de un argentino en particular, Fernando Álvarez, o hablas de un mexicano en particular, César Fabián, pues la verdad que a cada uno le va muy diferente respecto de otros mexicanos y otros argentinos. Sí, ¿cierto? Totalmente, sí. Claro, entonces, aunque uno pueda hablar de algunas cuestiones generales, la verdad es engañoso, no sirve de nada. Los horóscopos son un engaño, nada más.
Ok, me gusta que nos cuentes esto porque seguramente las personas que nos están escuchando se están como con este despertar, ¿no? Y su conciencia entendiendo un poquito más la astrología, que sí, que no, y discerniendo qué van a querer escuchar y qué van a aceptar de lo que escuchen en la próxima vez que les digan un horóscopo, porque a mí me pasa, he escuchado personas cercanas, Fernando, que no se Ujú. identifican con su signo. Esta situación, ¿por qué pasa? Porque hay personas que leen, ¿no? O sea, la determinación de su signo. A mí me pasa que yo sí, yo soy Aries y sí siento tener las cualidades y las características que he leído sobre el signo Aries, pero porque hay personas que no se identifican con su signo. Claro, mira. Ujú, En la carta natal existen varios planetas, es decir, se toman en cuenta muchas funciones. Cuando tú dices que una persona es de Aries, o ujú, es de Sagitario, o es de Libra, lo que estás refiriéndote específicamente es a la posición que tiene el Sol en su carta natal. Pero ujú, también tiene Luna, Venus, Marte, Júpiter, tiene un montón de otras cosas. O sea, solo estamos hablando de un porcentaje ínfimo de lo ujú, que sería su mandala. Es como entonces que uno diga, bueno, que yo hable de ti señalando, observando tu pie. O sea, hay un montón de otras cosas alrededor de tuyo, no solamente está sí. tu pie. Aunque si hablara de tu pie y dijera que eres chueco y que te falta un dedo, pues sería bastante cierto, aunque eso no nos dice nada de lo que eres tú, porque tú eres Ujú, mucho más ujú, vasto que tu pie. Entonces, lo que pasa muchas veces es que en general los hombres se identifican con su sol porque ujú, culturalmente hay una tendencia a identificarnos con esos aspectos de la carta y es lo que la cultura nos enseña y nos ayuda a identificarnos con el sol. Así que si tú eres de Aries y yo te ujú, hablo de los aspectos de un ariano, bueno, te ujú, vas a identificar con lo aguerrido, lo emprendedor, etcétera. ¿Está bien? ujú, Pero muchas veces, por ejemplo, mira, yo tengo 4 planetas en Sagitario. Entonces, ujú, podríamos decir que soy de Sagitario porque tengo el Sol en Sagitario, pero además tengo muchas otras cosas de Sagitario ujú. y Júpiter y la Luna en Aries. Entonces es como que tengo cosas de Sagitario, cosas de Aries y cosas de Capricornio. Me Ok. identifico con las de Aries, porque las de Sagitario, porque obviamente tengo muchos planetas en Sagitario. Es probable que tú también tengas una carga más extrema. Dándote un ejemplo, la genética, viste que uno ve a tu padre y tu madre y uno dice, se parece mucho al padre, y otro dice, no, y otro nace y se parece más a la madre. Hay un Ujú, predominio. Por esa razón no se puede saber mucho de una persona solo por su signo zodiacal. Hay que hacer un estudio muy personalizado respecto a la hora exacta, el lugar exacto de nacimiento de esa persona, y así todo, ujú, tampoco sabríamos todo de esa persona. Ejemplo, ujú, y en esto entra el karma. ujú. Si no se lo entiende, pues entonces no se puede entender la astrología. Sí, ¿Te explico del karma? ¿Quieres que te sí, explique? sí, 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 claro, claro. Está Bueno, muy mira, interesante. Sí. entonces, suponte tú, yo puedo decir que el cielo nos está señalando en un determinado momento que para mí, Fernando Álvarez, Ujú, ¿sí? En este momento es primavera, ¿sí? ujú, Claro, pero depende del pasado. Si yo, por ejemplo, heredé campos, heredé un camión, tractores, vengo heredando eso de mi familia y tengo hectáreas de espacio, y viene la primavera, es muy probable que yo siembre y gane lana. Entonces tú me dices, a ver, Fer, ¿cómo me va a ir? Yo veo tu carta natal, veo que es la primavera, te pregunto tus condiciones previas, o sea, lo que heredaste. Lo que ujú, heredaste, todo eso que te precede, es lo que llamamos karma. Es decir, todas las acciones precedentes, familiares, caracterológicas, sociales, etc. Esto lo ujú, explico en un seminario, ¿no? ujú. Me tomó 3 horas explicarlo, te voy a dar a ti una síntesis. Entonces, Ok. si tú tienes ese karma detrás y viene la primavera, entonces es muy probable que siembre. Y me dice, ¿me va a ir bien? Digo, sí, tienes campo, tienes esto, etcétera, tienes hectáreas, tienes semillas, Ujú, este es tu karma, sumado a la primavera, que es el momento del cielo, entonces te va a ir bien. Ahora, ujú, si tu karma, o sea, lo que a ti te precede, es la pobreza, un padre alcohólico, una madre alcohólica, y lo que tienes en tu casa es nada, porque no se te da nada, sino unas cajas de cerveza, pues entonces yo veo y digo, mira, hace calor, vos tenés cerveza, vas a terminar tomando cerveza y ujú. borracho. Me dice, pero mi amigo le dijiste que el calor le iba a traer lana y le iba a traer una buena cosecha. Sí, pero tu amigo tiene otro karma, tiene otra herencia detrás Ujú. que la que tienes tú. Ok. Entonces, punto uno, es muy, muy importante conocer las condiciones en las que se expresa una carta natal.
Y, por ejemplo, cuando tú haces una carta natal, tomando en cuenta la fecha, hora exacta, lugar de nacimiento exacto, Ujú. etcétera, Que es es como que yo la pueda. carta natal, es la carta astral que conocemos. Exactamente. Ok, Carta astral, mapa sí, natal, carta natal son todos sinónimos. ok. Entonces, es como que yo dijera, bueno, tengo una semilla que planté en un lugar determinado, en un momento determinado. Si yo planto la semilla en Ujú, Ciudad de México ahora o la planto en diciembre, pues el clima va a ser muy distinto. Suponte tú las semillas de manzana, va a crecer un manzano, sí, pero el ujú, manzano que yo plantemos en diciembre se va a ligar el frío, porque va a venir el invierno aquí. En cambio, ujú, si lo plantáramos ahora, se va a ligar el veranito, va a ujú, crecer mejor. Entonces, es muy importante saber cuándo y dónde nace alguien para saber qué ciclos le vienen a esa persona. Pero ujú, sumado a eso, en el ejemplo que te doy del árbol de manzana, que puedo ujú, decir generalidades, como de los ujú, arianos, puedo decir que es un árbol de 2 o 3 metros, que da flores blancas y que da unos frutos rojos. Sí, pero hay otro factor que son los jardineros. O ujú, sea, si los jardineros entonces no cuidaron bien el árbol y lo podaron mal y le decían al árbol de manzana que lo que esperaban era un plátano, porque todos en la familia son plátanos, bueno, ujú, ese árbol no va a crecer bien, va a estar mal regado, mal podado y mal cuidado. ¿Va a ser un árbol de manzana? Va a ser un árbol de manzana, pero ¿va a crecer bien? ujú. No. Eso también es el karma. Entonces, cuando tú haces una carta natal, es necesario conocer las condiciones particulares de la familia, de lo que se arrastra y de sus condiciones infantiles para Ujú, entender la psiquis que se ujú, formó alrededor de esa carta natal. Porque la carta natal te habla del temperamento, de las cualidades innatas, ujú. te habla de tu posible proyección, que eres capaz, incluso de que eres capaz. Por eso la astrología, la carta natal, sirve para procesos de autoconocimiento, por ejemplo. ¿Sabes? Ok, Pero hay que conocer muy bien la psiquis de la persona. Por eso ok. cada uno y cada ariano es diferente. Si tú Sí. eres ariano y creces en una familia de piscianos o de cancerianos, suponte tú, te van a decir que eres agresivo, que eres impaciente, porque esos son sensibles. Ujú, Entonces probablemente tú te reprimas ujú, y eso te dé dolor de cabeza, algo que le puede pasar a los arianos. Entonces, ujú. es muy importante conocer el contexto, por eso yo articulo la astrología con el psicoanálisis. ¿Está bien? Ok, La astrología sola no nos está sirviendo. ok. Y le das esa relación para dar como un complemento de un mejor entendimiento. Exactamente, para entender por qué la astrología sirve, junto con el psicoanálisis, como yo la enseño, sirve para entender por qué uno tiene los problemas que tiene el tipo de vida que tiene Ujú, siempre ciertas repeticiones que se llaman destino. Salís con una chica que, mi novia anterior me engañó, esta me ujú, engañó, mi mamá había engañado a mi papá. Pero hay algo que se repite acá. Es mala ujú, suerte, es el destino, son los planetas. No, no son los planetas, no es mala suerte, es algo psíquico. Entonces la astrología nos sirve para ver exactamente ujú, cómo empezó eso y el psicoanálisis para entender tu historia y así generar herramientas para que vos puedas ser más dueño de tu destino y ujú. puedas desarrollarte con más plenitud y conciencia. Que al final nosotros, como dices, tenemos el libre albedrío y podemos, de cierta manera, cambiar algunos sucesos, ¿no? Y, Exacto, ok. exactamente. Mientras que en la versión clásica que se Ujú, enseña, pues no, porque tú vienes, yo digo, yo te voy a leer tu carta astral. ujú, Vos estás jodido porque tenés Saturno en casa 10 y tenés Plutón en la 7, siempre vas a tener malas parejas. Eso es una estafa y es peligroso. No se ujú, puede andar diciéndole a la gente, no se debe andar diciéndole a la gente qué es lo que le va a pasar, ¿no? ujú. Porque tú no, nadie es dueño de la verdad, o sea, eso es algo muy peligroso, es una falta de respeto. Entonces hay que tomarse el tiempo de escuchar a la persona, ver su mapa natal, conocer lo que le pasó. O sea, es más complejo, hay que estar Ujú. bien formado para ser astrólogo, hay que tener una formación sólida. Y hoy en día vos vas a ver mucha gente que son astrólogos porque, no sé, hicieron un cursito de 6 meses o tienen un programita o simplemente pueden hacerse un perfil de Instagram y empezar a hablar de Venus y la lunación. Sí, tienes razón, Lamentablemente. mucho charlatán es lo que vemos en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Ahorita hay mucho charlatán en cuestión de horóscopos y pues causa mucho morbo y la gente los comienza a seguir, ¿no? Porque todo el mundo, Exacto. pues tienes como el morbo de saber qué va a pasar en tu futuro, qué te va a suceder, pero aquí que nos estás diciendo la verdad de las cosas,
pues quien nos escucha ya pueden entender que eso es pura charlatanería y que nadie puede como exactamente descifrar qué va a suceder exactamente o qué te va a pasar mañana o si vas a estar de buenas o ese tipo de cosas que dicen estos supuestos astrólogos, ¿no? Tal cual. Fernando, hay algo que me vibró mucho, que me sonó, que me quedó con la duda. ¿Por qué nos afectan los planetas? Dices aquí, hablas de ciertos planetas y que en casa de, no sé cómo lo mencionas, pero ¿por qué relación tienen nosotros, cada uno de nosotros, con los planetas? ¿Por qué nos afectan? Bueno, mira, hay muchas teorías. Ajá. Lamentablemente, el paradigma newtoniano-cartesiano, o sea, Descartes hace 1400 años dijo cogito ergo sum, pienso luego existo, y a partir de él aparece y surge una posición que es la posición del objetivismo, Uh-huh. y con Newton tenemos el tema de las fuerzas, es decir, la identificación de objetos y de fuerzas que actúan entre los objetos. Entonces la astrología también se ha visto viciada Uh-huh. de este prejuicio de la ciencia. Está bien que luego viene la física cuántica, Einstein hacia 1911 con su teoría general de relatividad, etc. Uh-huh. Pero la verdad es que hoy en día nadie sabe de esas cosas, y vos vas a notar, César, que la mayoría de las personas viven como antes de Einstein, viven en la época de Newton. O sea, la educación es muy mala, la Sí. información es muy mala, la mayoría no tiene idea de quién es Planck o Heisenberg o nada. La verdad es esa. Es Uh-huh. triste, pero esa es la realidad. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, muchos astrólogos todavía dicen, bueno, es que la energía de Marte te Uh-huh. llega y te afecta y no sé qué. Lo cual es una ridiculez. Es una ridiculez. Eso es una visión mecanicista, objetos y fuerzas. La Uh-huh. verdad deberían decir fuerza, no energía, porque los Uh-huh. planetas no emiten energía, reflejan la luz del Sol. El único que emite energía, en todo caso con forma de radiación, es la estrella de nuestro sistema solar, que es el Sol. Uh-huh. Todos los demás objetos que hay en nuestro sistema solar no emiten ondas de ningún tipo. Así que hablar de la energía de Marte es una pavada total, pero mucha gente lo dice. Uh-huh. Entonces, por otro lado, también hay otro problema, y es que se habla de energía como algo, viste, ay, la energía de acá, la energía de allá, como algo espiritual, como algo muy Uh-huh. New Age hoy en día, lo cual también es algo, una forma fácil de manipular a la gente, porque en realidad, gracias a Einstein, sabemos que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. O sea, energía y masa son lo mismo, solo que Uh-huh. la masa es energía condensada. Entonces no tiene sentido decir, Uh-huh. ay, yo soy más espiritual porque hablo de energías y recibo la energía de la luna. ¿Se No. usa en las redes? Se usa en las redes. ¿Es esto real? ¿Es esto científico? ¿Es esto razonable? No, no es razonable y es muy fantasioso. Sí, yo creo, Uh-huh. tratando de contestar a tu pregunta, ahora sí, y luego haber hecho una pequeña crítica metodológica, que lo que da la explicación es en general algo del orden orgánico. O sea, suponte tú, si a ti se te desequilibra un poco el colesterol o tu hígado funciona mal, todo tu Uh-huh. cuerpo, a pesar de que tu hígado esté separado del resto de tu cuerpo, o sea, tiene su propia bolsita, como los pulmones tienen la pleura, etcétera, Uh-huh. ¿va a afectar la totalidad de tu cuerpo? Va a afectar la totalidad de tu cuerpo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es un solo organismo. Nosotros tenemos la tendencia errónea de, por Uh-huh. ejemplo, vernos separados de la naturaleza. Nos vemos separados de las plantas, el océano. Así nos Uh-huh. va. Nos está yendo muy mal porque estamos cada día más contaminados y estamos contaminando cada día todo más. La Uh-huh. realidad es que nosotros, y tú eres un tipo sensible, creo, te das Uh-huh. cuenta de que tú estás en relación al aire, a los alimentos, a todo lo que sucede en el planeta, porque tú eres parte del planeta, naciste en el planeta, o sea, como yo, Uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, lo que tendemos a no darnos cuenta por esta distancia que tomamos de las cosas y esta visión utilitarista. Vemos un árbol, ¿entiendes? Y no pensamos en que es un ser viviente conectado por el micelio con todos los otros árboles de la selva. No, lo que pensamos es que hay ahí una silla y unas mesas y una sala de comedor. Ese es el Uh-huh. capitalismo actual, ¿entiendes? Entonces, Sí. se ve todo como objetualizado y por lo tanto arruinamos todo. ¿Qué quiere Uh-huh. decir? Y quiere decir que el sistema solar también es orgánico. Las distancias sean más grandes que las que hay entre un electrón y el núcleo, o las que hay entre mis órganos, o las que hay entre yo y el bosque, no significa que no sea parte todo de una totalidad orgánica. Nuestra Uh-huh. galaxia es una totalidad orgánica. Uh-huh. También hay un principio en la física que se llama principio de entrelazamiento cuántico, que es algo que se viene estudiando desde hace 50 años y ya se lo ha comprobado
y los chinos han hecho experimentos, han mandado una partícula a un satélite, dejando otra partícula acá, y han visto cómo cuando una cambia, la otra instantáneamente cambia, sin ninguna interacción energética de ningún tipo o de radiación de ningún tipo. Como si lo que se ha descubierto a partir de ahí, algo que le complicaba mucho la vida al físico de Albert Einstein, es que todo está conectado de alguna manera que no entendemos. Como si fuese una sola mente, como si todo fuese una sola mente. O sea, tú en tu cabeza puedes tener pensamientos distintos, todos conectados en tu mente, ¿cierto? De la misma manera, todo lo que vemos tendría una participación a partir de este efecto del entrelazamiento cuántico. Así que mi explicación es esa que te estoy dando. Creo que de alguna manera los planetas me sirven para, como un reloj, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar, porque es como una conexión que tengo conmigo. Suponte tú vas a una terminal de trenes con un aborigen del Amazonas que nunca estuvo en la terminal de trenes, ¿está bien? Tú lo llevas ahí y le señalas el reloj y le dices, mira, cuando esa manecilla esté en el 3 y la otra manecilla esté en el 12, va a venir el caballo de hierro, el tren, ¿no? Y el tipo mira y cuando llegan las 3 viene el tren. Entonces su primera conclusión va a ser que el reloj atrajo el tren. Y no es así. El reloj está sincronizado, señala que va a venir el tren, pero no es la causa de que venga el tren. De la misma manera, usamos los planetas como una especie de reloj o algo que está sincronizado. Todos estamos sincronizados, vamos a decirlo así. Pero no se lo explica de esta manera porque, bueno, es más fácil hacerlo místico, mágico, ¿no? Marte te está creando problemas. Saturno te está mandando energía de límite, dicen en las redes sociales. Entonces tú dices, estoy jodido, estoy fregado, porque si realmente me está mandando energía de límite, ¿quién podrá salvarme? El Chapulín Colorado, ¿me va a saber quién me va a salvar? ¿Entiendes? Y ahí vienen los magos, ¿no? Vamos a prender unas velas, me vas a dar 2.000 pesos, ¿no? Y te voy a arreglar la vida. Y ahí vienen las estafas. Mientras que lo otro es hacerte responsable, tú, y decir, bueno, a ver, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Qué participación tengo yo en esto? Y por lo tanto, ¿qué capacidad, como decías tú, tengo de cambiarlo mediante el trabajo personal? Por eso me parece que tu espacio de desarrollo personal es muy importante, porque es qué puedo hacer yo, primero, para responsabilizarme, y segundo, para cambiar mi vida. Claro, sí. Y Fernando, la verdad que me dejas muy claro ya, y yo creo que todos los que nos estaban escuchando, sobre esto, sobre la astrología, sobre los planetas. Y ahorita que me estabas contando esto de los planetas, entonces por eso no era, antes los astrólogos en la antigüedad no era difícil crear estas profecías o esto que decían va a pasar esto, porque todo era a través de observar el cielo, ¿no? De hacer cálculos, y ya sabían periódicamente qué iba a suceder, cómo iban los ciclos. Entonces, por eso creaban estas profecías que en la historia hemos leído, en las civilizaciones y hemos conocido, ¿no? Claro, mira, cuando tú enfrentas a una persona que no tiene conciencia, es más fácil profetizar algo. Yo he hecho videos de predicción política para la Argentina que son muy, muy conocidos en YouTube, tienen más de 100.000 reproducciones, mi canal tiene más de 500.000 reproducciones en YouTube. O sea, y se hicieron muy famosos. ¿Pero por qué? Porque cuando yo hago la predicción de un país, conociendo el karma de ese país, malos arreglos económicos, una tradición política desastrosa, un pueblo ignorante que no se hace responsable de sus cosas, y veo que viene el invierno, yo conozco el karma y veo que viene el invierno, es fácil pronosticar que la gente se va a morir de frío. Claro, porque no pueden hacer nada, porque un país no tiene conciencia. La gente no se puede poner de acuerdo y tomar conciencia. Y tú ya lo sabes, porque eso pasa en todos los países de la región. En el mundo pasa. ¿No? Entonces, en cambio, si yo hablo con una persona, hablo contigo, con César Fabián, y digo, mira, César, para ti viene el invierno. Y si tú sigues en short y sin playera en el invierno, te vas a enfermar. Es tu elección lo que tú vas a hacer. Como tú tienes conciencia, tú puedes cambiar. Entonces contigo no funcionarían las predicciones. Pero a nivel general, cuando uno hace ese tipo, como dices tú, de profecías, más y más antes, que la gente era más ignorante todavía, era más fácil estar bastante cercano de lo que realmente iba a pasar. ¿Comprendes? Porque es global. Porque es global. Ahora, en lo individual y personal, no. En lo individual y personal siempre se puede cambiar.
Ok. Pero espero que haya sido claro el ejemplo. Sí, 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 está muy claro. Entonces tenemos claro que la astrología no es brujería, la astrología es más una forma matemática de cálculos, de ciclos, y eso no tiene nada que ver para las personas que tenían esta idea de que tiene que ver algo con se imaginan, ¿sabes? Como la bola de la esfera mágica y las cartas y todo ese tipo de cosas que muchas veces Tal cual. tenemos en esa idea con la que tiene que ver con la astrología y vemos que una carta astral no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la fecha y hora de nacimiento, en donde naces, y de acuerdo a eso, tú puedes saber cuál es la tendencia, ¿no? De su vida. Exactamente, exactamente. Las otras que tú Sí. dices son mancias. ¿Ok? Las mancias, como ejemplo el tarot, las runas, geomancia, etcétera, Uh -huh. tienen otra explicación, van por otro canal, ¿no es cierto? Uh -huh. Van más que nada por la conexión con el inconsciente de Uh una -huh. persona. Por eso tú mezclas las cartas del tarot, haces una pregunta, mezclas Sí. las cartas, sale, suponte tú, no sé, el ermitaño y el tres de copas. Uh -huh. Dices, bueno, acá hay una situación media difícil, bla, bla, bla. Sí, ok. Pasan 20 minutos, vuelves a hacer la misma pregunta, mezclas las cartas, van a salir otras cartas, porque tu estado anímico probablemente ya cambió. Uh Mientras -huh. que si tú me dices qué va a pasar en la Argentina el 21 de diciembre, yo te digo va a ser mucho calor, y me lo preguntas dentro de una semana y me dices, el 21 de diciembre qué va a pasar, va a ser mucho calor. O Uh sea, no -huh. va a cambiar, eso es inevitable, Sí, sí, ¿me sí, sí. entiendes? Sí, Lo que va a cambiar es lo que tú hagas. ok, es algo más certero. La astrología es algo es muy acertada, podríamos decirlo así. Sí, es otro plano, Sí, es científica exacto. la astrología. Y Ajá. me gusta hablar de esto contigo, Fernando, para quitar todas estas ideas falsas que tienen de las personas. Y te quiero preguntar, las personas que quieran contactarte, que quieran que tú les hagas su carta astral, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, yo ajá, tengo un sitio en Facebook con más de 30.000 seguidores ya, que se llama Astrología para Todos. Astrología Ujú. para Todos, en Facebook. Y hay varios que han copiado el nombre, pero ninguno tiene 30.000 seguidores. Así que buscan uno que tenga 30.000 seguidores y mi Ujú. foto de perfil y se van a dar cuenta. Después Ok. hay otro sitio en Instagram, que lo estamos haciendo nuevo, así que los invito a todos. Empezamos hace poco, pero ya tenemos casi 5.000 seguidores, que es astrología.para.todos. Astrología.para.todos. Y nuestra página web, Ujú. donde estamos subiendo mucho más contenidos, hay videos gratis, Ujú. hay talleres, etcétera, que es www.casa12, con letras, casa12.org. De todas maneras, a cualquiera que quiera tener, yo debo haber subido más de 200 videos libres hablando de astrología, hablando de la conciencia, la meditación, las emociones, el karma, o sea, todos los Ujú. temas que me has preguntado ahora. Hay Ujú. más de 200 videos online. Solamente tienen que escribir Fernando Álvarez, astrólogo, suponte Ujú. tú, o Fernando Álvarez, astrología, en Ujú. Google y sale mucha información. Digamos que no es difícil encontrar. Sí, sí, Fernando, que la verdad que estoy contento de haberte encontrado, haberte conocido. Ojalá que no sea la única vez que podamos conversar y después podamos hacer otro episodio sobre otro tema de los cuales tú eres expertos, que creo que es completamente la línea de lo que hablamos en este podcast, en este crecimiento personal. Hablamos mucho de la meditación, hablamos mucho de estos temas de los cuales tú eres experto, la importancia de ir al centro de nosotros mismos, de ir no hacia afuera como la vida y como la sociedad ahorita nos lo indica, sino regresar a nosotros y Uh -huh. voltearnos a ver a nosotros mismos para encontrar nuestro equilibrio, ir a la respiración y todas esas cosas que son muy importantes decir a la gente y que la gente comience a tener conciencia sobre su vida para que puedan tener pues una vida mucho mejor, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero, sí. Definitivamente quiero agradecerte la invitación. Ha sido un gusto, me gustaron mucho tus preguntas iniciales que me sorprendieron. Está lindo sentirte sorprendido y tener que pensar las respuestas. Me gustó eso. Y bueno, y buenísimo que tengas este canal para ayudar a las personas porque estamos en un momento muy crítico, la verdad.
de conciencia, un momento crítico. Siempre la humanidad ha pasado por momentos críticos, ¿no? La Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero Ujú, fíjate que en este caso es mucho más complejo porque es global. O sea, ujú, antes, no sé, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial se dieron en Europa. O sea, después estuvo el mundo involucrado, Estados Unidos, qué sé yo, Japón. Sí, está bien. Pero, por ujú, ejemplo, acá no llegó. En cambio, hoy en día, César, estamos en una situación absolutamente global, ujú. absolutamente. El problema que tenemos, el sufrimiento, se avecinan muchos problemas de naturaleza psíquica. Recuerda que yo soy psicoanalista, Ujú, en relación a la depresión, la angustia. Me hicieron una entrevista en Canal 28 ahí de Monterrey hace un par de meses hablando de este tema, y todo ujú, lo que vecina respecto a los niños, los adolescentes, toda esta crisis que estamos viviendo va a afectar muchísimo a las generaciones venideras, y canales como el tuyo sirven para de pronto tener herramientas y que al menos uno pueda escuchar en alguna parte una orientación. Así que te felicito y te agradezco en nombre de muchos tu esfuerzo y tu trabajo. Gracias, Fernando. Y justamente eso, que quería pedirte un último mensaje respecto a eso, que ese es la que por eso nació este programa, este podcast, a raíz de la ansiedad y todo lo que desató y que hemos compartido, cómo hemos, por ejemplo, mis casos de que tuve depresión, ansiedad, cómo salí adelante y ha sido un compartir con la gente que me escucha. ¿Tú qué le dirías, Fernando, como lo decíamos, a todas estas personas, jóvenes, adolescentes, que no encuentran ahora en estos momentos, por toda la situación, un sentido a su vida, que están padeciendo por un capítulo de ansiedad en su vida, que tienen depresión, que no encuentran como esa luz, ¿sabes? Que dicen, no salgo de este hoyo, ¿en qué momento va a pasar todo eso? ¿Tú qué les podrías decir a todas esas personas que están pasando por una situación complicada en estos momentos? Lo primero que lo inmediato que puedo decirte es que pueden encontrar ayuda en muchos de mis videos online. Pueden encontrar ayuda absolutamente gratuita con métodos de respiración, porque una de las principales cosas es reconocer que uno está en este problema, que uno está deprimido, que uno está angustiado. Lo primero es reconocerlo. Lo segundo es buscar algún tipo de ayuda, no quedarse, sino buscar en las redes hoy en día. Hay mucho, así como está tu canal, están mis canales, hay mucho para buscar. No se pueden dar soluciones inmediatas. Lo más importante es retomar la actividad física, eso es fundamental, moverse, caminar, prestar atención a la respiración, inspirar, expirar conscientemente, es lo primero que hay, porque eso va a mejorar los dosajes de serotonina, endorfina, noradrenalina, porque al fin y al cabo todos los procesos psíquicos tienen afectación sobre el metabolismo. Entonces es muy difícil salir de un proceso psíquico y emocional si tú no trabajas también el aspecto corporal y físico. Entonces, lo primero sería, ponte en actividad, camina, sal a respirar, toma más contacto con la naturaleza, busca información en las redes, busca algo que te haga sentido, que te atraiga, que te sientas ahí escuchado, etcétera, y no bajes los brazos, ¿no? Fernando, muchísimas gracias de nuevamente. Y pues bueno, esto fue Hablemos aquí ahora con el astrólogo, bueno, que no solo es astrólogo, sino tiene demasiados roles, pero así lo conocimos en redes, Fernando Álvarez. Fernando, muchas gracias. Gracias a ti, que tengas una muy buena semana, César. Un abrazo.